Reverendo, ya están aquí. Susan Compton, su secretaria particular, entró anadeando sobre sus cortas piernas. Cincuentona, era rechoncha, miope y más fea que un dragón, pero era tremendamente eficiente y mantenía la oficina del ayuntamiento en orden con mano férrea desde hacía 16 años. «Haga que pasen, Susan», contestó Greene, mientras rodeaba su mesa y se sentaba en el enorme sillón que un día había pertenecido a Stan Morgan. «Que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Aleluya». El antiguo alcalde de Gulfport había tenido el buen gusto de morir de un vulgar infarto la semana siguiente de haber nombrado a Greene su primer consejero, poniéndole al reverendo la ciudad en bandeja de plata. La rodilla llevaba latiéndole intermitentemente todo el día, pero la intensidad del dolor había aumentado un grado. La puerta se abrió de nuevo y un grupo de 5 personas entró detrás de la señora Compton. Abriendo la marcha iba Malassie Grave, su brazo derecho, seguido de Strangar, aquel marinero sueco que había llegado a Gulfport después de un azaroso viaje desde Virginia, donde le había sorprendido el apocalipsis. Pero lo más interesante eran las 3 personas que entraron inmediatamente detrás. Encabezaba el grupo un individuo alto y delgado, con el pelo negro alborotado y una expresión desconfiada en el rostro. Le seguía un tipo rubio, con un poblado mostacho justo debajo de unos extraños ojos azules. Pero lo mejor del trío era sin duda la chica que cerraba el grupo. Alta, joven, muy guapa y con un enorme gato naranja dormitando entre sus brazos. Y lo más importante, los 3 eran blancos. «Bienvenidos, hijos míos, a esta nueva Jerusalén. Bienvenidos a Gulfport, hogar de los justos, fortaleza del Señor y punto de partida del inminente segundo advenimiento de Cristo». El reverendo se acercó y les impuso las manos. La expresión de los recién llegados era confusa ante aquel recibimiento, pero se dejaron hacer. «Ha sido un viaje muy largo hasta aquí», replicó el tipo alto y moreno. «Estoy deseando oír esa historia de vuestros propios labios, pero antes me gustaría que el oficial Stranger me contara cómo Dios os puso en el camino de la salvación». El reverendo hizo una señal a Stranger para que se acercara, mientras que con la otra mano indicó discretamente a Graves que abandonase la habitación. «Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda», dijo el Señor. El oficial sueco comenzó a relatar cómo en medio de una tormenta había visto elevarse unas bengalas de emergencia muy cerca del Ítaca y le contó el subsiguiente rescate. Stranger narraba las cosas de manera ordenada, seca y eficiente, de un modo muy profesional. Cuando finalizó su informe se relajó ligeramente y esperó con paciencia que el reverendo hiciese alguna pregunta. Para Greene era suficiente. Estaba seguro de que el informe que le facilitara el capitán Birley más tarde coincidiría plenamente con el del sueco, pero era mejor estar totalmente seguro. «Ten ojos en todas partes y oídos en más partes todavía». No era de la Biblia, pero su padre lo decía siempre, y era una de las pocas enseñanzas aprovechables de aquel loco borracho. «Ya es suficiente, querido Stranger». Greene le cogió del brazo y lo acompañó hasta la puerta. «No quiero robarle más tiempo. Estoy seguro de que el capitán Birley necesitará de su inestimable ayuda para la descarga del Ítaca». El sueco protestó, pero Greene fue inflexible. Una vez que estuvieron solos en el despacho, invitó a los 3 náufragos a que tomasen asiento. «Bien, ahora pueden empezar», dijo mientras se reclinaba en su silla. El tipo alto y moreno, que según decía era abogado antes del apocalipsis, llevaba la voz cantante. De vez en cuando, el rubio bajito añadía algo, y la chica se limitaba a sentir mientras acariciaba al gato con aire distraído. «Entonces fue cuando llegamos a Tenerife.
estaba diciendo el abogado en aquel momento. Fue una sorpresa descubrir que la isla estaba llena de refugiados procedentes de toda Europa que... ¿Llena de refugiados? Greeny saltó como un resorte al oír aquello. ¿Qué quiere decir con llena? ¿No había no muertos en la isla? No. La isla estaba a salvo, como Gulfport, pero las condiciones eran mucho más penosas. Toda aquella muchedumbre consumía cantidades enormes de recursos y había una gran carestía, pero aún así se podía vivir con cierta dignidad. Y no había nadie aplicando leyes de pureza racial al estilo de Hitler, añadió secamente la chica, con una mirada ofendida en sus ojos. El abogado lanzó una mirada cargada de advertencia a la muchacha, pero Greeny no le prestó atención. Su mente funcionaba a toda velocidad. ¿Una isla llena de refugiados? ¿Había otro lugar aparte de Gulfport que había sobrevivido al apocalipsis? Un sudor frío recorrió su espalda. Si existían otros puntos donde aún resistían los humanos, entonces eso significaba que Gulfport podía no ser la Nueva Jerusalén. No eran los únicos corderos salvados del sacrificio del Señor. Entonces, si no eran los únicos... No, eso era imposible. Él era el profeta, él era el salvador de los justos. Todo el mundo en Gulfport creía y respetaba aquella idea, que había repetido una y otra vez a lo largo de sus sermones diarios. Y ese convencimiento era lo que hacía que nadie discutiese su papel como líder de la comunidad. Si la gente de Gulfport se enteraba de que existían más lugares, alguien podría plantearse que su salvación no dependía únicamente de la intervención divina a través del reverendo. Y eso llevaría inevitablemente a que, en algún momento, alguien pusiese en tela de juicio el liderazgo de Greeny, y que a lo mejor sus ideas no eran revelaciones del Señor. Eso no era posible. No podía ser posible. El abogado terminó su relato. Greeny los miró en silencio durante unos instantes y, finalmente, se inclinó hacia ellos con una sonrisa enorme en su rostro. Hermanos, sois como el hijo pródigo. Habéis caminado por el largo valle de las sombras, pero finalmente estáis en el lugar de la leche y la miel, donde el ciervo y el león duermen a la misma sombra. Que no os quepa duda que de ahora en adelante la República Cristiana de Gulfport será vuestro nuevo hogar. Se lo agradecemos enormemente, reverendo, dijo el abogado con una expresión aliviada en su rostro. Por supuesto, estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta, si hay algo que podamos hacer. Pues sí, hijo mío, replicó Greeny. Tengo que pediros un inmenso favor. ¿Qué es? Tengo que pediros que no le contéis a nadie vuestra historia. Y cuando digo a nadie, me refiero absolutamente a nadie. ¿Se la habéis dicho ya a alguien? El capitán Birley lo sabe, replicó el abogado tras pensar un rato. Pero tan solo él. Ahora que lo dice, ninguno de los demás oficiales de a bordo preguntó nada. No había caído hasta ahora. Bien hecho, Birley, pensó el reverendo Greene. Sabes lo que te conviene y también sabes mantener a raya a tus hombres. Ahora entiendo por qué ese maldito sueco quería quedarse a toda costa. ¡Bien!, continuó Greene chasqueando la lengua mientras hilaba una excusa. Eso es bueno. Necesito que mantengáis el secreto por un sencillo motivo. Si las buenas y piadosas gentes de Gulfport se enteraran de que hay necesitados en Tenerife o en la otra punta del mundo, insistirían en emprender una expedición para ir hasta allí, hasta que los rescatásemos a todos de la oscuridad y del pecado. Comprendo, dijo el abogado. Una luz de alarma se había encendido en sus ojos. A Greene, acostumbrado a las mentiras y las medias verdades, no se le escapó la leve vacilación del abogado y las miradas nerviosas que se cruzaron entre ellos. Le estaban ocultando algo
No quieren saber nada de Tenerife, o como diablos se llama ese sitio. Pensó. Estaban huyendo de allí cuando se cruzaron con el Ítaca. Tienen miedo. Los buenos habitantes de Gulfport emprenderían el viaje aún a riesgo de perecer todos en el intento, pues son fieles seguidores de Cristo. El reverendo abrió los brazos, como abarcando una muchedumbre imaginaria. Pero son mi rebaño, y he de velar por todos ellos. No puedo permitir que se lancen a una misión suicida para traer aquí a la seguridad de Gulfport a todas esas gentes. Por eso pido su silencio. Lo comprenden, ¿verdad? Por supuesto, reverendo. Se apresuró a contestar el abogado. Puede contar con que nuestros labios estarán sellados. Pero la gente tiene derecho a saber que hay más supervivientes por el mundo, protestó la chica indignada. Si no lo saben, al fin y al cabo serían como prisioneros en esta ciudad. Toda esa gente, esos ilotas, tienen derecho a poder decidir si quieren vivir en otra parte y no como vulgares presidiarios. Lucía, creo que no es el momento para esto. La cortó el abogado, tajante. El reverendo nos ha pedido un favor, tan solo un favor a cambio de su hospitalidad, y creo que se lo debemos. Lucía abrió la boca para añadir algo más, pero al ver la expresión severa del abogado, se lo pensó 2 veces y se calló. En vez de eso comenzó a acariciar al gato, con tanta fuerza que éste, sorprendido, lanzó un maullido de protesta. La tensión entre ellos era evidente. Hija mía, los interrumpió Greene con voz piadosa. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, en la época de los griegos, existía una ciudad llamada Esparta. Por supuesto, eran todos unos idólatras impíos que adoraban a falsos dioses de barrio y estaban lejos de la luz de nuestro Señor. Sin embargo, en muchos aspectos eran una sociedad admirable. Los espartanos vivían rodeados de enemigos que pretendían verlos muertos a toda costa, tal como nos ocurre a nosotros hoy en día. Por ello, para sobrevivir, crearon una casta, a los que llamaron ilotas, que se encargaban de cultivar sus campos, cuidar de su ganado y facilitarles todas las cosas materiales que necesitaban para que los espartanos pudieran dedicarse única y exclusivamente a defender sus murallas. Eso mismo hacemos nosotros aquí, y por eso precisamente tenemos a nuestros ilotas. ¿Y quién decide que una persona es ilota o no? Preguntó Lucía con un hilo de voz. Dios nuestro Señor, por supuesto, replicó Greene, auténticamente sorprendido. Adán y Eva eran blancos como los apóstoles, como Moisés y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Fue Dios quien lo decidió así. El resto de las razas o bien son mezclas bastardas, como esos sucios chicanos, o bien son frutos directos del pecado, como los negros. Por eso lo llevan marcado en la piel. Al permitirles vivir bajo nuestra santa protección, les estamos haciendo un favor, pues así pueden expiar sus culpas. Lucía hizo un esfuerzo titánico para controlar la respuesta afilada que se formaba en su boca. El ucraniano, por su parte, se removió incómodo en su silla. Tan solo el abogado mantenía una expresión impenetrable en su rostro, sin dejar traslucir la más mínima emoción. Reverendo, comenzó a decir, tratando de controlar el tono de su voz. De donde nosotros venimos, esa forma de pensar estaría muy mal considerada. Espero que lo entienda. ¡No! Cortó Greene tajante, dando una fuerte palmada sobre la mesa. Eso es así, y no hay nada que discutir. Por culpa de la dejadez, la tolerancia y el hedonismo, Dios ha castigado a la raza humana. Llevo años anunciando que esto iba a pasar, y no me hicieron caso. No me hicieron caso, ¿me entiende? No me hicieron caso hasta que fue demasiado tarde. Yo tengo razón. Yo soy el profeta. Greene se había levantado y gesticulaba al hablar con ojos enfebrecidos.
El lazo de su cuello se había deshecho y lanzaba minúsculas partículas de saliva al hablar. Por convivir con maricones, comunistas, negros, indios y chicanos. Por aceptar a un negro como presidente de este país, Dios ha desatado su ira, y hasta que retomemos la recta senda, no se reproducirá su segunda venida. Si no aceptáis esa verdad, entonces no hay sitio en Gulfport para vosotros. Greeny se desplomó en su silla jadeando. Cogió una jarra de agua y se sirvió un vaso con manos temblorosas. Al beber, derramó unas cuantas gotas sobre su pechera. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Cuál es vuestro lado del muro? Nosotros, comenzó a decir el ucraniano. Nosotros aceptamos su hospitalidad y sus normas, reverendo Greeny. Le interrumpió rápidamente el abogado. Seremos buenos habitantes en Gulfport, se lo prometemos. Pero eso es... intervino Lucía, aunque se calló de inmediato. El abogado la miraba con un elocuente «cállate de una vez» escrito en sus ojos. ¿Es su mujer?, preguntó el reverendo. Es mi pareja, sí, pero no veo que... Será mejor que aprenda a meterla en cintura cuanto antes, querido amigo, porque no permito a la mujer enseñar. No ejerce dominio sobre el hombre, sino que debe estar en silencio. Timoteo 2:11. Repitió de memoria el reverendo Greeny acariciando su Biblia. El propio Señor nos indica cuál es el sitio de las mujeres. Son madres y esposas, pero no tienen capacidad para opinar, ni para tomar decisiones. Su cerebro no está hecho para pensar, como es evidente. No se preocupe, reverendo. Aprenderá a controlar su lengua, contestó el abogado mirando expresivamente a Lucía. Esta, roja de furia y humillada, mantenía la cabeza agacha y acariciaba con fuerza al gato, que maullaba incómodo. Bien, en ese caso creo que ya hemos acabado. La señora Compton les indicará cuál es su nueva casa cuando salgan. Hay un montón de espacio libre en Gulfport y creo que cuando vean dónde van a vivir estarán... La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo al reverendo. ¿Y ahora qué pasa?, rumió Greeny. Aquí ya estaba siendo una reunión mucho más difícil de lo que había pensado. Malacy Graves permanecía de pie en la puerta, con aspecto nervioso. Hilario se balanceaba inquieto sobre sus pies, como si le hubiesen entrado unas ganas urgentes de orinar. ¿Qué sucede, Malacy?, preguntó Greeny, sin molestarse en ocultar el tono molesto de su voz. Todo el mundo sabía que nadie debía interrumpir al reverendo, salvo por causas de fuerza mayor. Son los ilotas del Ichaca, reverendo. Hay problemas. Un grupo de chicanos se niega a aceptar el pago convenido. Están reclamando algo, pero no tengo ni idea de lo que dicen. No hablan inglés, solo esa jerga de mierda de español. Graves se llevó la mano a la boca. Disculpen mi lenguaje, reverendo. ¿Cómo se atreven? El reverendo se levantó y apuntó con su dedo calloso a Graves. Dales una lección. Diézmalos. Mata a la mitad de ellos para que aprendan cuál es su lugar. ¡No!, gritó Lucía de golpe. El abogado y el ucraniano se volvieron hacia ella sorprendidos por la nota de pasión que temblaba en su voz. «No los mate, reverendo, se lo ruego». ¡Cállate, niña!, atajó el reverendo. Graves, ya sabes lo que tienes que hacer. Como usted ordene, reverendo. Hilario se dio la vuelta y se dispuso a salir de la habitación. Pero en ese momento, el abogado se levantó. ¿Y tú quién eres ahora?, pensó Greeny. Espera un momento, reverendo, terció. Yo hablo español perfectamente. De hecho, es mi lengua nativa. Si me permite hablar con ellos, quizá pueda saber qué es lo que reclaman, y así evitaríamos un derramamiento innecesario de sangre. Greeny se sentó, meditando las palabras del abogado. Tenían cientos de ilotas y era fácilmente sustituirles, pero la situación entre ellos ya era muy explosiva. Una purga no ayudaría a calmar los ánimos, y no podía correr el riesgo de enfrentarse a una rebelión abierta. No en aquel momento.
De acuerdo. Asintió mientras se ponía el sombrero. Ven conmigo. Su mujer y su amigo pueden dirigirse a su nuevo hogar. La señora Compton les acompañará. Y sin más, salió de la habitación. El abogado cruzó unas palabras apresuradas con sus acompañantes, repletas de aspavientos y gestos enfurecidos, pero Greenie estaba demasiado enfadado como para detenerse en ese detalle. Que arreglen en casa sus propios problemas. Yo tengo que arreglar los míos ahora. Graves les esperaba en la puerta del ayuntamiento, al volante del Hammer con el motor encendido. El reverendo se subió en el asiento trasero, mientras el espigado abogado se sentaba en el delantero. Circularon hacia el norte durante unos minutos, en un silencio total, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, el Hammer se detuvo junto a un puente que cruzaba un ancho canal. Las dos orillas del brazo de agua estaban cercadas por un alto muro de cemento, cubierto de alambres de espino. En el puente, junto a una señal oxidada y cubierta de agujeros de bala que decía «Bienvenidos a Blue Phone», se levantaba una enorme torre de acero con reflectores en su pared superior, que recordaban a una barbacana medieval. En lo alto de la atalaya, dos arios, apostados detrás de sendas ametralladoras M60, cubrían la puerta de acero que cerraba el puente. Al otro lado de la puerta, un grupo de unos 50 hilotas gritaba y gesticulaba, al tiempo que arrojaban cascotes y botellas vacías contra la torre. Ninguno de ellos iba armado, ya que los hilotas tenían restringido el acceso a las armas dentro de los límites de Gulfport. Bien, hijo mío, dijo Greenie bajándose del vehículo. Esta es tu oportunidad. Demuéstrame qué sabes hacer. El abogado salió del Hammer y caminó la pesada puerta de acero. Un ario, apostado en la parte de baja, abrió una portezuela para franquearle el paso. En cuanto atravesó la puerta, se apresuró a cerrarla tras él. Los hilotas situados al otro lado del puente se fueron quedando en silencio en cuanto vieron la figura inquieta del abogado. Respirando hondo, caminó hacia ellos, aparentando más seguridad de la que realmente tenía. «Hola a todos», saludó en español. «Vengo en nombre del reverendo Greenie. ¿Qué es lo que sucede aquí?» Un tipo alto y moreno, con un uniforme militar en el que ponía Dozansky en el bolsillo superior derecho, se adelantó desde el grupo. Soy Carlos Mendoza, dijo en tono desafiante. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Soy la persona que puede evitar que los tipos de ahí detrás. Levantó su brazo y señaló a los dos arios de las ametralladoras. Os eliminen a todos en menos de 1 minuto, a no ser que me digáis qué diablos queréis. Ese Greenie tiene pinta de estar lo suficientemente loco como para ordenarles abrir fuego. Y le falta muy poco para hacerlo, así que vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Nos engañaron!, rugió una voz desde la multitud. Nos prometieron 10 litros por persona y solo nos han dado 3. Un coro de voces comenzó a protestar al unísono, apoyando aquellas palabras. El hombre llamado Carlos Mendoza hizo un gesto para que guardasen silencio. Una vez que lo consiguió, se volvió de nuevo hacia el abogado. Ya los has oído, dijo. Nos deben 7 litros de Clandoxpan por persona. A todos los que hemos ido en el Ítaca, dile a tu reverendo que mientras no nos den lo que nos pertenece, no pensamos movernos de aquí. ¿Clandoxpan?, preguntó el abogado confundido. ¿Qué es eso, un licor? La cara de Mendoza se transformó de la sorpresa al oír aquello. ¿Me tomas el pelo? ¿Cómo es posible que no sepas qué es el Clandoxpan? ¿De dónde has salido? Espera un momento. Tú no serás uno de los náufragos que rescató el Ítaca en la alta mar, ¿no? El abogado asintió inquieto. El otro, al ver el gesto, soltó una risotada lúgubre. Esos hueones chingados son tan cobardes que ni siquiera se atreven a venir en persona a este lado de la valla. Manden a un pobre estúpido que ni siquiera sabe de qué hablan. No mames, güey. Si me cuentas de qué estamos hablando, quizá pueda ayudarte, contestó el abogado con calma. De otro modo, será imposible.
El cladospan es un medicamento, aclaró el otro pacientemente, como si le hablase a un niño. mantiene las concentraciones del TSJ a niveles muy bajos y nos permite seguir viviendo como personas. Todos estamos infectados por ese pinche virus. Y si no bebemos al menos medio litro de esa solución al día, entonces estamos chingados. ¿Lo entiendes ahora, chico blanco? El abogado inspiró aire pensativo. O sea, es como un paliativo, ¿no? Es decir, ese Cladoxpan no elimina el TSJ, pero lo debilita lo suficiente como para que no haga efecto. Veo que eres listo. Dijo Mendoza con voz amargada. Es algo parecido a la insulina para los diabéticos. Mientras lo consumamos todo irá bien. Pero si dejamos de ingerirlo, entonces se acabó. Y ese cabrón nos debe 7 litros por persona. Nos prometió 10 litros si viajábamos en ese pinche barco y hemos cumplido. Ahora le toca a él. ¿Cómo os habéis infectado?, preguntó el abogado curioso, sin prestar atención a las demandas de Mendoza. ¿Cómo crees tú que ha sido, pendejo? Replicó Mendoza, subiéndose una de las mangas de su uniforme. En el hombro lucía una enorme cicatriz de algo que no podía ser otra cosa que un mordisco humano. Incluso le faltaba parte de la masa muscular. Dile a tu reverendo chingón que si no nos da lo que nos debe, no pensamos movernos de aquí. ¿Entendido? El abogado asintió y se alejó lentamente hacia el portón de acero sobre el puente. Una vez que estuvo al otro lado, caminó hacia Greeny, que le esperaba impacientemente junto al vehículo. A su lado, Malassie Graves ladraba orden a un grupo de arios fuertemente armados que se estaban encaramando a la torre. ¿Y bien? ¿Qué quieren? Preguntó el reverendo. Dicen que les debe 7 litros por persona de algo llamado Cladoxpan. Dice que usted se lo prometió a cambio de intervenir en la operación del UVA. Y también dice que mientras no se lo dé, no piensan moverse de ahí. El reverendo enrojeció súbitamente, preso de la ira. Su labio inferior empezó a temblar incontrolable. ¡Pero! ¿Qué se han creído que son? ¿Atajo de hispanos sucios y malolientes? Las mataré a todos, acabaré con ellos, haré que la ira del Señor los castigue a sangre y fuego. No pienso permitir semejante insolencia. Espere, reverendo, le interrumpió el abogado. No creo que sea buena idea. Matarlos no solucionará el problema. Y Gulfport perderá a un montón de hombres valiosos a cambio de nada. Yo vi personalmente cómo peleaban en el puerto de Luba y puedo asegurarle que son auténticos jabatos. Si los mata, tardará un montón en adiestrar a otros hombres que sean tan buenos como estos y la ciudad se quedará sin un buen grupo de hilotas. De repente, añadió como si fuera fruto de una inspiración repentina. Además, sería una ofensa para Dios destruir de forma necia una herramienta tan útil como la que ha puesto en sus manos, reverendo. No me des lecciones, muchacho. Fue el primer pensamiento del reverendo Greeny. Sin embargo, supo apreciar la validez del razonamiento de aquel hombre. Quizá no fuese mala idea, después de todo. De acuerdo. Accedió amenazante. Pero solo les daremos 5 litros por persona. Ni uno más. Y no es negociable. O aceptan eso, o ordenaré a mi guardia verde que los extermine sin contemplación. Seré como el viñador arrancando la mala hierba de entre sus vides. Diciendo esto, se metió de nuevo en el Hammer, sin mirar a nadie más. Satisfecho, el abogado corrió de nuevo al otro lado del muro, donde los hilotas le esperaban expectantes. Al llegar, les transmitió la oferta del reverendo Greeny en pocas palabras. Los hilotas debatieron durante unos segundos, con gestos hoscos, y finalmente aceptaron. De acuerdo, Dijo Mendoza. Dile a tu reverendo Greeny que aceptamos, pero esto no ha acabado. El abogado asintió aliviado. Mientras se alejaba, oyó que Mendoza le llamaba a sus espaldas. Por cierto, El mexicano aún permanecía en el mismo sitio, con una sonrisa orgullosa en la cara. te le recuerdo a Lucía, de parte de Carlos Mendoza. Dígale que la recuerdo con mucho cariño y que espero poder verla muy pronto.
Su visita será bienvenida. Y dicho esto, se alejó dejando al abogado con una expresión confundida y un remolino de sentimientos inquietos bailando en su corazón. Cuando uno de los hombres de Grave me dejó delante de la casa que nos habían asignado, ya casi era de noche cerrada sobre Gulfport. Una suave llovizna caía, dibujando extrañas formas sobre los charcos de luz de las farolas. Hacía frío y sentía como la lluvia calaba mis huesos, pero una sensación aún más fría inundaba mi interior. Estaba sucio, cansado y emocionalmente agotado, pero aún así remoloneé un rato, evitando entrar. Trataba de retrasar lo inevitable. Me sentía sin ánimos para el enfrentamiento que me esperaba en el interior. Finalmente, subí los escalones del porche y entré en mi nuevo hogar. Era la típica casa de suburbio acomodado, de 2 plantas, césped delante de la puerta, porche de madera y garaje adosado a un lado. El interior era acogedor y amplio, con un mobiliario elegante, aunque con un punto entre hortera y estrafalario. De una pared colgaba una enorme foto enmarcada de Charlton Heston, dirigiéndose a una multitud de la Asociación Nacional del Rifle y sosteniendo un arma sobre su cabeza. Por fin has llegado, dijo Víctor Prichenko, asomándose desde la puerta de la cocina. Estábamos preocupados por ti. ¿Dónde has estado? Es muy largo de explicar, Víctor, contesté. Solo sé que he evitado que esta tarde muriesen al menos 50 personas a manos de esos lunáticos religiosos. Bueno, al menos hoy has hecho algo bien, contestó el ucraniano con una nota de tristeza en su voz. Deberías hablar con Lucía. Está muy enfadada contigo. Suspiré desalentado. Estaba claro que no iba a poder esquivar aquella conversación hasta el día siguiente, como era mi intención. Hablaré con ella. Le di una palmada en el hombro. No te preocupes, viejo amigo. Entré en el salón. Lucía estaba sentada en un mullido sofá, con el gato jugueteando con un par de calcetines a sus pies. Tenía un libro sobre el regazo, pero no había leído ni las primeras páginas. Su expresión se endureció al verme. «¿Estás aquí?», dijo con voz gélida. «Pues sí», contesté mientras me dejaba caer sobre otro de los sillones. «He estado en el ayuntamiento con Greene hasta hace apenas media hora. Cuanto antes se lo sueltes, mejor. Me ha propuesto entrar a formar parte del equipo del gobierno de Gulfport». «¿Cómo dices?». Lucía me contempló atónita. «Necesita a alguien que pueda hacer de mediador con los ilotas que viven en Bluffont. Es un barrio residencial separado por alambradas al otro lado del río, aunque se encuentra dentro del perímetro del muro. Más de la mitad de esa gente es de origen hispano, pero no hay nadie a este lado de Gulfport que hable castellano, así que cree que soy el hombre indicado». «Le habrás dicho que no, por supuesto». Respiré hondo. Ahí va. «He aceptado el cargo. Empiezo mañana». «Pero, ¿se puede saber qué coño te pasa? ¿Cómo has podido?» «Lucía, hoy he salvado la vida de un montón de gente», dije, aunque a uno de ellos no me habría importado que le pegasen un tiro allí mismo. «Y lo he hecho precisamente por lo que te he dicho. Si ocupo ese cargo, tendré la oportunidad de velar por los intereses de los ilotas, de mejorar sus condiciones de vida». «¿Velar por ellos, dices? ¿Y en qué condiciones? ¿Vas a conseguir que ese predicador pirado te escuche y dejen de ser ciudadanos de segunda? ¿Que dejen de ser los únicos que arriesguen el pellejo?» «Aún no lo sé», contesté tercamente. «Pero estoy seguro de que se me ocurrirá la manera». Era incapaz de confesarle que esa tarde, mientras evitaba una masacre en el puente que conducía al gueto de Bluffont, una vieja sensación de euforia que no disfrutaba desde hacía años había vuelto a recorrer mi cuerpo. Antes del apocalipsis, yo era un abogado de prestigio, capaz de cerrar acuerdos imposibles y de negociar condiciones extremas. Aquel sentimiento de invencibilidad
de poder lograr casi cualquier cosa y simplemente argumentando. Suponía una droga tan fuerte y poderosa que había sido mi principal motor anímico durante años. Pero un día llegaron los no muertos y todo aquello desapareció de golpe. Llevaba desde entonces arrastrándome por medio mundo, sobreviviendo de milagros y descubriendo de forma amarga que todos mis conocimientos y habilidades dialécticas no valían absolutamente para nada en aquella nueva sociedad en ruinas. Y de repente, esa tarde la vieja magia había vuelto a fluir. Lo había vuelto a hacer. Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente útil en medio de toda aquella devastación. Pero sabía que Lucía no entendería nada de aquello, o por lo menos no sería capaz de aceptarlo en aquel momento. Estaba demasiado enfadada con el reverendo Greeny, con la odiosa sociedad racista de Gulfport y sobre todo conmigo. Tenía que intentar razonar con ella. Lucía, para bien o para mal estamos aquí. Tenemos que intentar encajar lo mejor que podemos en este sitio. ¿Por qué? Porque no sé si Gulfport va a ser nuestro hogar definitivo o no, pero de lo que estoy seguro es de que vamos a pasar al menos una temporada en esta ciudad. Y también sé que si tuviésemos que irnos lo pasaríamos muy mal ahí fuera. Puede ser. Lucía me cogió la mano y me miró a los ojos suplicante. Pero saldríamos adelante, como siempre hemos hecho. Este sitio está enfermo. Esta gente está enferma y tú lo sabes. Gulfport no es nuestro lugar. Nosotros no somos como ellos. Vámonos de aquí hoy mismo, los tres. ¿Y a dónde iríamos?, pregunté. No podemos salir de aquí y simplemente empezar a caminar sin rumbo. Estamos en América, maldita sea, y esto es enorme. Hay millones de no muertos ahí fuera. No tenemos más remedio que quedarnos aquí. Pues si nos quedamos, enfrentémonos a Greeny y sus desvaríos. ¿Y cómo quieres que nos enfrentemos a él? Nos ha ofrecido su hospitalidad. Nos ha salvado la vida. Se lo debemos. No le debemos nada. ¿Es que estás ciego? ¿No has visto cómo trata a esa gente? ¿Y tú no has visto cómo está el mundo fuera de este sitio?, exploté, furioso, mientras me volví hacia ella. ¿No has tenido ya suficiente dosis de sangre, muerte y destrucción? ¿No estás cansada de dormir todas las noches con un ojo abierto, de pasar frío, miedo y penurias? ¿No estás harta de ir huyendo permanentemente de un lugar a otro desde hace 2 años? ¿No ves que este lugar es un sitio bueno y seguro para vivir? Nos están ofreciendo su hospitalidad y tú les escupes en los ojos, ¡joder! ¿A qué precio es esa hospitalidad? ¿Al precio de vivir en una especie de pequeña Sudáfrica del apartheid? ¿Al precio de ver cómo maltratan a los ilotas? De los ojos de Lucía salían auténticas llamaradas. ¡Al precio de poder seguir vivos!, grité desencajado. ¡De poder tener un futuro! Yo no quiero ese futuro, contestó Lucía, con los ojos brillantes. Estaba a punto de echarse a llorar. ¡No así! Pues no tenemos alternativa. Me levanté del sofá y abrí los brazos. Mira a tu alrededor. No tenemos nada. Incluso la ropa que llevamos puesta es un regalo, por el amor de Dios. Nos tenemos a los 3, replicó Lucía. Víctor, tú y yo. Al parecer, tú tienes a alguien más, contesté irritado y empachado de celos. Un tal Carlos Mendoza me ha mandado saludos para ti. No has necesitado ni llegar a Gulfport para granjearte admiradores. Lucía palideció y sus ojos se redujeron a 2 ascuas incandescentes. Me arrepentí al instante de haber hecho aquel comentario. Era injusto con Lucía. No venía al caso y era algo cruel, pero estaba cansado e irritable. Y además, en mi fuero interior, me sentía terriblemente sucio por hacerle el juego al reverendo Greeny. El problema de las palabras es que una vez lanzadas ya no hay fuerza humana capaz de hacerlas volver. Al menos, Carlos Mendoza tiene la suficiente dignidad para despreciar a Greeny en su cara, dijo muy despacio.
Él no tiene que preocuparse de mantener a salvo a una mujer, a un gato y a un ruso loco, contesté con acritud. Por la mujer no hace falta que te preocupes más, respondió Lucía altiva. A partir de ahora, cuidaré de mí misma. Se levantó, evitando mirarme, recogió al gato del suelo y tras plantarle un beso enorme entre sus ojos, lo apoyó en mi regazo. Después, sin mirar atrás, salió del salón dando un portazo. Lúculo me miró sorprendido. La cara del gato persa estaba húmeda de las lágrimas de Lucía, y yo me sentía totalmente desgraciado. El coronel Hong se desperezó con un dolor sordo palpitante en su cabeza. El Ilyushin 62 no era precisamente el más cómodo de los aviones diseñados por el hombre y su versión militar aún menos. El ruido de los motores se filtraba a través del fuselaje y hacía que fuese recomendable llevar cascos protectores para los oídos durante todo el viaje. La única manera de poder mantener una conversación era a gritos, y aún así resultaba complicado. Después de casi 13 horas de vuelo, el coronel sentía como si alguien le hubiese metido 2 kilos de algodones a presión por las orejas. Se levantó para estirar las piernas y para despejar un poco la cabeza. Al ponerse de pie, la carpeta que estaba sobre sus rodillas resbaló y cayó al suelo. Hong se inclinó para recogerla y la metió cuidadosamente en un maletín de acero con 2 cerraduras. Dentro de aquel maletín iba un sobre que había abierto nada más subir al aparato, con las instrucciones detalladas de la operación y una caja con pastillas de cianuro que debía repartir entre todos sus hombres al tomar tierra. Además, estaba aquel informe, por supuesto. No le habían permitido llevarse una copia, ya que estaba calificada como alto secreto. No podía arriesgarse a que cayese en manos equivocadas, o peor aún, en manos del enemigo imperialista yanqui. Pero Hong no podía apartarlo de su cabeza, mientras caminaba lentamente por el pasillo central del avión hacia la cabina del piloto. Los muertos se están muriendo, había dicho el ministro de Defensa en la reunión. Sonaba muy raro, y Hong al principio pensó que no había oído bien, pero el resto de generales sentados en la mesa no se movieron ni un pelo cuando el ministro volvió a repetirlo. O sea, que debía ser cierto. Al principio pensó que había descubierto alguna manera de acabar con ellos. No es eso, había contestado el ministro con aire contrito. No existe nada en el mundo capaz de matar a algo que ya está muerto. Y todos los intentos que hemos hecho para desarrollar un antídoto a la vacuna contra el virus TSJ han sido totalmente inútiles. Es un prodigio de la ingeniería genética. Sin embargo, el propio éxito del virus se ha transformado en su debilidad. Y entonces le habían puesto aquella carpeta con las palabras alto secreto debajo de las narices. Hong se había pasado la siguiente media hora leyendo y aprendiendo más sobre el TSJ. Al parecer, el virus era una mutación de laboratorio del virus del ébola, al que le habían añadido elementos propios de otras cepas. Aunque su velocidad de propagación era enorme y su capacidad de contagio era altísima, tenían documentados algunos casos de personas infectadas incluso por el mero contacto con saliva de un no muerto. El TSJ tenía un punto débil, y era que sencillamente había sido demasiado bueno haciendo su trabajo. Los investigadores que habían redactado el informe estimaban que no quedaban más de 30 millones de habitantes en todo el planeta, 23 de los cuales estaban dentro de las fronteras de Corea del Norte. El TSJ había sido capaz de borrar del mundo de los vivos a más de 6.000 millones de seres humanos en menos de 30 días de pandemia. Eso, a efectos prácticos para un virus, era un éxito en toda regla. El problema para el TSJ surgió cuando se le acabaron los humanos, sus agentes portadores naturales. Fuera de un organismo, el TSJ tan solo sobrevivía unos cuantos minutos antes de quedar reducido a una sopa de proteínas, ya que el TSJ
había colonizado el cuerpo de prácticamente todos sus portadores potenciales. Estaba virtualmente atrapado dentro de los no muertos. No podía salir de ellos, ni saltar a otro portador. El cuerpo de los no muertos no tenía circulación sanguínea, ni respiración, y apenas algo de actividad eléctrica y neuronal. El TSJ de manera hábil inhibía la acción de las bacterias responsables de la putrefacción, manteniendo los cuerpos muertos en un estado de conservación similar al que tendrían dentro de un congelador. De aquella manera, podría permanecer durante años o siglos, esperando pacientemente el momento para saltar sobre cualquier otro posible huésped. Pero entonces, la naturaleza, en un giro cruel, le puso las cosas aún más difíciles. Porque aunque el TSJ anulaba la acción de las bacterias, no podía hacer nada contra los hongos. Y los hongos, una de las estructuras pluricelulares más antigua de la creación, se encontraba de golpe con miles de millones de no muertos vagando por el mundo. Un caldo de cultivo perfecto para su colonizado. Enormes trozos de carne ambulantes preparados para convertirse en su nuevo hogar. El informe que leyó Hong incluía docenas de fotos de no muertos en diversos estados de invasión por hongos. Más del 70% de las infecciones se habían producido en el plazo de las 4 primeras semanas de la pandemia, así que la mayor parte de los no muertos tenían más o menos el mismo tiempo. Al principio, las colonias de hongos no eran evidentes, tan solo unas pequeñas pelusas doradas o verdosas asomando por la comisura de la boca o en las cuencas de los ojos. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses, las colonias prosperaban y se expandían. Hong recordaba con horror algunas imágenes de no muertos tan cubiertos de hongos que parecían seres monstruosos sacados de alguna pesadilla. El informe calculaba que en el plazo aproximado de 2 años, la mayor parte de los no muertos estarían tan consumidos por los hongos que simplemente se desmoronarían bajo su propio peso. Después, simplemente seguirían pudriéndose allí donde hubiesen caído hasta quedar reducidos a un montón de huesos amarillentos. En menos de 4 años, seguía el informe, no quedaría ni un no muerto sobre la tierra. Y entonces será nuestra oportunidad. Comprendió Hong. Sin no muertos en el escenario, el mundo entero quedaba a los pies de la República Popular de Corea del Norte. Los 6 millones de supervivientes que el informe calculaba que vivían dispersos por el planeta no supondrían un rival serio para el ejército popular. Tan solo tenían que aguantar 4 años. Pero sin petróleo serían incapaces de hacerlo. Sería irónico haber superado a los no muertos para acabar muriendo de hambre. Hong pasó al lado de un soldado profundamente dormido, al que se le había escurrido los cascos de protección hasta el cuello. Con cuidado de no despertarlo, volvió a colocárselos en su sitio y siguió avanzando hasta la proa. Sus hombres le temían, por supuesto, pero también sabían apreciar que era el mejor oficial bajo el que podían estar y que cuidaría de ellos con celo. El coronel se había permitido el lujo de escoger personalmente a los casi 300 soldados que componían su compañía, y por eso tan solo los mejores y más preparados participaban en aquella expedición. Hong sabía que le seguirían hasta la puerta del infierno, si fuese necesario. Al llegar a la cabina, abrió la puerta sin llamar y pasó al interior. Cuando cerró la portilla a sus espaldas, se encontró sumido en un agradable y placentero silencio. Hong descubrió que la cabina, que estaba convenientemente aislada. Era evidente que los rusos habían tenido claras las prioridades al diseñar el Ilyushin en los años 70. «Colonel». El piloto del avión se dio la vuelta y saludó a Hong, que se colocó en el asiento vacío del navegante. Tan solo uno de los 6 IL-62 que componían la expedición llevaba un navegante. El resto de los aparatos se limitaba a seguir al guía en su camino a la costa oeste de Estados Unidos. Aquel era un vuelo de ida, nada más. Ninguno de los aviones de transporte de las Fuerzas Aéreas de Corea del Norte tenía suficiente autonomía para llevarlos hasta el territorio de Estados Unidos y después volver. Así que la presencia de los demás navegantes era superflua.
El abastecimiento en el aire también había quedado descartado, por lo que la única posibilidad seria consistía en un vuelo de un solo sentido. Por supuesto, cabía la remota posibilidad de localizar en alguna parte suficiente combustible para reposar los aviones para el viaje de vuelta. Había estado estudiando aquella oportunidad durante semanas, pero finalmente la había descartado. La información de la que disponían era muy precaria y fragmentaria, y la mayor parte se había obtenido meses o años antes de la pandemia. Aunque sabía dónde estaban los depósitos más cercanos a su objetivo, desconocía por completo en qué estado se encontraban, si es que aún estaban allí. En definitiva, era demasiado arriesgado confiar el retorno de la expedición a un repostaje incierto, así que los mandos del coronel habían trazado un plan alternativo, mucho más arriesgado. ¿Cuánto falta para que lleguemos?, preguntó Hong. Estaremos sobre nuestro destino primario en menos de una hora. Después, en un lapso de 20 minutos, podríamos volar a los destinos 2, 3 y 4. El destino número 5, mi coronel. El piloto tragó saliva antes de continuar. Vamos muy justos de combustible. Hong asintió mientras realizaba unos cálculos mentales. El IL-62 era el avión de más largo rango que disponía el ejército norcoreano, y tan solo tenían capacidad para llevarlos hasta la costa oeste de Estados Unidos. El plan consistía en aterrizar en algún aeropuerto de la zona cuya pista no estuviese obstruida o ocupada por no muertos, y de ahí en adelante él y sus hombres tendrían que abrirse camino por sus propios medios. Cuando Hong había escuchado el plan por primera vez, había puesto el grito en el cielo. Lo que le estaban pidiendo era, básicamente, que cruzase Estados Unidos de costa a costa sin ningún tipo de apoyo. Eso es una insensatez, con todo mi respeto, había exclamado. Ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran las carreteras. Será conducir a ciegas durante miles de kilómetros por un territorio infectado. Lo sabemos, coronel, había respondido pacíficamente uno de los generales. Hagamos algo más práctico, propuso Hong. Carguemos de combustible hasta los topes la bodega de un par de aviones. Y una vez que aterricemos, podemos traslladar ese combustible a los tanques. Así podríamos volar hasta Gulfport sin tener que arriesgar la vida. Sería mucho más rápido. Eso es imposible, coronel, contestó el ministro. Cuando antes le dije, la situación de nuestra reserva era crítica. Creo que no entendió realmente hasta qué punto estamos desesperados. Tenemos tan solo un 2% del combustible que necesita nuestra fuerza aérea en una situación normal. Hemos desviado la mayor parte de la industria y a la población civil. Los depósitos están casi secos. Podemos proporcionarle queroseno para volar hasta la costa oeste de América, pero ni un litro más. Pero tan solo estamos hablando de unos cuantos miles de litros, imploró Hong. No hay nada que hacer. El ministro fue categórico. El amado líder Kim Jong, primero él, en su proverbia sabiduría, ha ordenado que guardemos reserva suficiente para poder hacer volar todos nuestros cazas durante al menos 2 días consecutivos en caso de ataque. Necesitamos hasta la última gota de combustible, coronel. No insista. Hong sacudió la cabeza como si no hubiese oído bien. Hacer volar todos nuestros cazas. Pero, ¿contra quién? Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Pensó desesperado, pero se abstuvo de abrir la boca. Sabía que una orden directa del paranoico Kim Jong, primero él, aunque fuese totalmente absurda, no podía ser discutida bajo ningún concepto. Tardaremos semanas en llegar hasta Gulfport si vamos por tierra. Intentó como último recurso. Será extremadamente difícil. Por eso le hemos escogido a usted, coronel, replicó el ministro satisfecho. Culmine su misión con éxito y espíritu Yushe, y le prometo que a su vuelta será recompensado de una forma que no pueden imaginar. Y por todo aquello,
El coronel Hong y 289 hombres escogidos estaban volando en 6 IL-62 con los depósitos casi secos cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar el territorio estadounidense. ¡Luz roja!, exclamó de golpe el piloto. A partir de este momento nos quedan 30 minutos de autonomía. ¿A cuánto queda el punto primario?, preguntó ansioso. Deberíamos verlo dentro de un... ¡Ahí está!, gritó el piloto, con entusiasmo, pero la emoción de su voz se truncó de golpe. El aeródromo escogido, el pequeño aeropuerto de una ciudad de 30.000 habitantes, contaba con una única pista. En medio de ella, el inmenso esqueleto carbonizado de un gran avión comercial yacía atravesado. Era imposible tomar tierra allí. Trazando un amplio círculo en el aire, los aviones se dirigieron al siguiente aeródromo de la lista. En los puntos número 2 y 3 y 4 encontraron el mismo resultado. Cuando no eran restos carbonizados de aviones estrellados, eran docenas de no muertos tambaleándose por la pista. Aterrice entre ellos, había ordenado Hong. «Imposible, mi coronel», respondió el piloto. «Si tomamos tierra entre los no muertos, alguno acabará aspirando por el efecto de succión de la turbina. Entonces el motor explotará. Nosotros volcaremos y acabaremos el viaje convertidos en una gran bola de fuego». Y Hong había tenido que esperar hasta la pista número 5, sintiendo cómo la ansiedad y el temor al fracaso la atenazaban la garganta. El aeródromo de Titusville, California, nunca había sido gran cosa. Tenía una de las pistas más largas del estado, sin duda, pero muy pocos viajeros querrían aterrizar en una población de menos de 3.000 habitantes, situada justo al borde del desierto. Construida como pista militar de apoyo durante la Guerra Fría, el aeródromo había estado languideciendo durante años, sirviendo únicamente como pista de aterrizaje para pequeños vuelos locales y alguna ocasional carrera de dragsters. Su aspecto después del apocalipsis no era muy diferente del que tenía antes. En un costado de la pista, situado a 1 kilómetro del pueblo, media docena de esqueletos sin alas de DC-7 se pudrían lentamente sobre bloques de cemento, entre montañas de chatarra que en algún momento habían estado atornilladas a un avión. Al otro lado, una ruinosa torre de emergencias amenazaba con derrumbarse cada vez que una ráfaga de viento del desierto golpeaba la pista, cubriéndola con un manto de arena fina. Sin embargo, aquella mañana la pista de Titusville iba a tener la jornada más movida de toda su historia, y la última. Al principio, tan solo fue el ruido silbante de un montón de turbinas lejanas. A medida que el ruido se fue transformando en un estruendo, los cristales sucios y mal colocados de la torre de control comenzaron a vibrar como dientes cariados en una encía suelta, hasta que de repente la silueta de un enorme avión de transporte, con una brillante estrella roja dibujada en la panza, seguido de otros 5, apareció en el horizonte. Cada uno de los aparatos guardaba una distancia de unas 5 millas entre sí. Los pilotos norcoreanos se enfrentaban a un difícil reto. Tenían que aterrizar aquellos transportes sin ayuda de ningún control de tierra, en una pista desconocida y cubierta por una fina capa de arena, y con apenas un par de minutos para apartarse y dejar paso al siguiente aparato, lo que suponía que toda la maniobra tendría que ejecutarse con la precisión de un ballet. El primer, Ilyushin, rebotó ligeramente al tomar tierra, pero el piloto era un profesional y muy experimentado y consiguió detener la marcha del avión. Justo cuando llegaba al extremo opuesto de la pista y se hacía a un lado, el siguiente aparato comenzaba su maniobra de aproximación. Todo fue perfecto, con los 5 primeros aviones. Sin embargo, cada vez que uno de ellos se posaba, levantaba una enorme cantidad de polvo y arena del desierto depositada sobre la superficie de la pista. En condiciones normales, el siguiente aparato habría sobrevolado el aeropuerto durante unos minutos, hasta que aquella densa nube se disipase. Pero el 6º avión no tenía suficiente combustible para esperar, así que el avión, casi sin opciones, decidió arriesgarse e iniciar la maniobra de aterrizaje. Aquello fue un inmenso horror.
El IL-62 impactó contra la pista en un ángulo incorrecto y al menos a 60 millas por hora más rápido de lo aconsejable. A consecuencia de esto, el eje delantero del tren de aterrizaje se partió como una ramita y el morro del avión comenzó a arrastrarse sobre el asfalto, levantando una cascada de chispas. Una de las alas se enganchó en la parte de la torre de aterrizaje y arrancó de cuajo la estructura medio podrida. La parte delantera del IL-62 se levantó como si pretendiese dar una voltereta. Rodó sobre sí misma 3 veces seguidas y finalmente explotó en medio de una enorme y cegadora bola de fuego. Hong, desde la cabina de su aparato, contempló impotente todo aquello y lanzó una maldición. Aunque no había conseguido queroseno de aviación, se las había apañado para que le suministrasen suficiente diésel para sus transportes de tierra. Ahora, todas aquellas toneladas de precioso y caro combustible ardían con furia en el extremo de la pista, lanzando enormes oleadas de calor. Esto complica las cosas, Pensó. Tendremos que conseguir el combustible para los blindados por el camino. No vale de nada lamentarse. Murmuró para sí mismo. Kim. Sí, mi coronel. El teniente Kim Tae-pak era uno de los hombres de confianza de Hong, veterano de muchas incursiones en el vecino del sur. Comience a descargar los blindados. Ordenó. Esta maldita explosión debe de haber oído en 50 kilómetros a la redonda. Quiero estar muy lejos de aquí cuando empiezan a aparecer curiosos, ya sean vivos o muertos. El teniente saludó y se fue a cumplir sus órdenes. Hong miró a su alrededor, pensativo, mientras caminaba por la pista. Se agachó y recogió un puñado de arena. La observó durante unos segundos y después dejó que se escurriese lentamente entre sus dedos. Arena americana, suelo americano. Estaban en el territorio del enemigo más odiado de su patria y no había nadie que pudiese impedírselo. Hong sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía cómo acabaría aquella aventura, pero ya estaban haciendo historia. Por primera vez en casi 200 años, soldados de un país enemigo ponían pie en suelo americano. Estaban invadiendo Estados Unidos, o al menos lo que quedaba de aquel odiado país. 20 minutos más tarde, una larga caravana de 15 vehículos blindados y 2 bulldozer modificados abandonaban el aeropuerto de Tsubail en dirección este. Tras ellos, todos los aviones de la Fuerza Aérea norcoreana ardían entre furiosas llamas. Hong había quemado sus naves. Ante él, solo las ruinas de Estados Unidos y millones de no muertos se interponían en su camino a Gulfport.